aprovechamos a saludar a todas las personas que nos están escuchando, que se están sumando al- a este capítulo del día de hoy. Estamos a martes 25 y claro, yo hago exageradamente este saludo al Johnny porque llevamos conversando más de media hora eh, en, en estos temas que nos gustan a nosotros, ñoños y bien enredados buscándole la quinta pata al gato, ¿sí? Ujú. Eh, pero y contarles también que hoy día la Macarena no va a poder estar porque está bueno, las personas que han escuchado el podcast en capítulos anteriores sabrán y recordarán que la Maca tiene un tema de dolor crónico que lo maneja, entre otras cosas, con mindfulness, ¿cierto? Tiene todo un tratamiento. eh, y que hoy día está con ese tema y que por eso no puede asistir el día de hoy. Y nosotros, por supuesto, lo entendemos y la apoyamos y consideramos que está muy bien que no participe en un día que tenga una crisis, porque está con una crisis. Em, y bueno, entonces estábamos conversando con el Johnny ahí de diferentes temas, qué temas podíamos tratar y yo estaba ahí también eh, contraargumentando un tema que había planteado en el capítulo anterior que tiene que ver con la sabiduría. Nos estábamos preguntando si continuábamos esa conversación en este ratito que nos queda o no, y decidimos que mejor probablemente esas grabaciones lo podemos editar después o presentar después en lo que no se vio o lo que no se escuchó. Chascarros. Sí, porque bueno, por lo menos para nosotros está interesante ¿cierto? Mezclando ahí un poco de historia y la situación actual, nacional, país, desde donde nosotros alcanzamos a ver. Oye, pero de todas maneras, cambiando de tema, Johnny, ¿tú cómo estás y qué tema nos querías proponer para el día de hoy? Eh, yo bien, pues, gracias por la pregunta. ¿Todo bien por acá? Estábamos hablando si conversamos sobre la sabiduría o no, César, que tú querías plantear ese tema. Vamos a continuar con esa. ¿Que eso te entendimos o no? No, Excelente, excelente. Vamos a hablar entonces de... tú habías dicho, yo puedo desarrollar un tema. Perfecto. Entonces, cambio de switch y vamos con con el tema anterior. Eh, sí, bueno, lo que te comentaba, César, es que en estos capítulos hemos dado vuelta, hemos ido por la periferia de un tema que de repente entramos un poquito, salimos, pero no hemos ido en profundidad respecto a esta es una cuestión como que tiene ribetes sociales y tiene ribetes personales, que es en el fondo cómo nosotros individualmente y también socialmente evitamos el dolor, ¿verdad? Pero no estamos hablando en este caso del dolor como el de la hamaca, que es un dolor físico que ocurre por una dolencia, una enfermedad, un accidente, sino evitamos el dolor psicológico, emocional, espiritual. Y al respecto, recién revisamos con César, hablábamos de un artículo, ¿verdad? Que hablaba que Chile tenía un alto consumo de ansiolíticos, de diferentes tipos de medicamentos para ¿cómo se llama? Calmante. No, ahí tú cacháis más que yo de ese mundo, digamos, pero en el fondo para estar bien, ¿cierto? Para poder calmar la ansiedad, para calmar la depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Un consumo alto y un consumo sin receta también, muy alto. Y ahí hablaba el estudio que era 3 veces. eh,
la cantidad de consumo de esto, o sea, la no oficial, en relación a drogas como la pasta base o la cocaína, que era un consumo altísimo. Bueno, esto no es solamente de Chile. Chile está bien exacerbado, lo que requiere una mirada social de por qué estamos en esto, ¿verdad? Pero es una cuestión a nivel global. Cada vez es más alto el consumo de calmantes, cada vez es más alta la necesidad de no sentir este dolor espiritual, este dolor emocional de lo que nos pasa todos los días, no sentir el estrés, no sentir la angustia, ¿verdad? Que por supuesto no vamos a cometer acá la irresponsabilidad de decir que no se deben tomar estos remedios, ¿cierto? No se deben tomar estos medicamentos. Muchas veces está súper fundamentado cuando te lo da un psiquiatra, ¿cierto? O un neurólogo, qué sé yo. Pero lo que estamos hablando es del exceso, no del uso, del amplio exceso. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en, en Chile, en este caso, en el mundo? Esto también ocurre en Estados Unidos. Es un fenómeno global, ¿verdad? Que lo podemos también trasladar ahora sí a una cuestión que sí tiene, que es más formal, que es, por ejemplo, el consumo de medicamentos en los niños, en los colegios, ¿cierto? Por ejemplo, eh, para todo lo que tiene que ver con los, ¿cómo se llama este famoso síndrome del que se habla en los colegios de los niños? Ayúdame, El César. déficit atencional o la hiperactividad, Claro, o exactamente. juntos. Exactamente. A mí, yo que soy profe, me tocó hace muchos años estar en un colegio donde eran mucho más los niños que estaban siendo medicamentados con medicamentados que los niños que no tomaban medicamentos y los profesores lo pedían. Eh, entonces, ¿qué es esta sociedad anestesiada que necesita esta anestesia, que necesita este Mm. opioide, ¿cierto? Para estar tranquilo. Necesita no el encontrarse con la dificultad o con el dolor, es mejor llegar y pasarlo. Yo lo he escuchado muchas veces, no sé si a ti también te ha pasado lo mismo, en amigos, en conocidos, en la gente que da vuelta alrededor tuyo, que ante una situación complicada no quiero vivir esto, mejor, ¿cachai? Me recurro al remedio para salir de mi angustia. Eh, Sí, es, totalmente, totalmente, absolutamente. Y tú dijiste el nombre que es curioso, el remedio, ¿cierto? Como a los medicamentos le decimos remedio, porque alberga ese significado, como si el medicamento remediara algo, ¿sí? Eh, y en el fondo lo que hace el medicamento, que hemos llamado el remedio, es solamente anestesiar, ¿no? O disminuir el síntoma, que por supuesto es muy importante, como decías tú, el tratamiento de la ansiedad y para qué nombrar un montón de otros diagnósticos, si es requerido el uso de medicamentos, ¿sí? Y muchas investigaciones muestran que en el caso de la psicología y la psiquiatría, ambos tratamientos combinados funcionan mucho mejor, ¿sí? Eh, pero temas se presentan cuando, por ejemplo, como tú explicabas, hay un abuso de estos medicamentos, está prescrito, ¿cierto? Y también cuando tienes que dejar de usar el medicamento, ¿sí? Tú me preguntabas eh, si me ha tocado ver esto, por supuesto, mucho, ¿ya? Por supuesto, entre los pacientes, ¿ya? Familiares, colegas y estudiantes, ¿sí? Yo tengo la fortuna, tengo la gran oportunidad de poder hacer clases con estudiantes, de trabajar para estudiantes de psicología. Y es notorio como no nos damos cuenta, ¿sí? Pero hay un comentario, hay una noción implícita de que la psicología, de que la psicología tendría esta misión analgésica, tendría esta misión
de siempre hacerte sentir bien, ¿sí? Em, Siempre estar sacando a las personas de la angustia, de la ansiedad, ¿sí? Y además por medio de tips, ni siquiera requiere un tratamiento, no, muy largo eso, no, uno o dos tips para sacar a la persona de eso. ¿Te sientes mal? Respire 8 veces, exhale en 4 tiempos y con esto ya se va a sentir mejor y va a poder continuar, ¿sí? Esa es como la lógica. Y con este tono un poco de llame ya, ¿sí? De la inmediatez, además. Por suerte, también los estudiantes están sensibles a esto y rápidamente se empiezan a dar cuenta y se empiezan a cuestionar, a decir, bueno, ¿en qué estaba? ¿No? ¿En qué estaba? ¿Por qué estaba pensando eso? Y empiezan a encontrar algunos fundamentos de, ¿sí? Y todo esto que era tan transparente se empieza a hacer figura, ¿ya? Eh, pero sobre todo en los primeros años de la carrera, y te contaba la otra vez cómo algún estudiante se me acercaba y me comentaba como muy contento de que alguien le había dado el consejo de que frente a una dificultad o problema no pensara en eso, ¿sí? De que no pensara en eso, eh, y que venía acompañado además de la frase de que las cosas no te afecten, ¿sí? Que creo que son dos frases muy decidoras de este momento. Y algunos pacientes también llegan un poco consultando eso, ¿cómo lo hago para que las cosas no me afecten? ¿Sí? Em, y ahí empieza todo un proceso de psicoeducativo, ¿cierto? De aproximación sucesiva a ese mundo experiencial, a esa experiencia estética, porque cuando tú te anestesias voluntariamente del dolor, lamentablemente también te anestesias de la alegría, de la felicidad, del amor. ¿Cachai? Eso sigue operando. Son con núcleos muy potentes que van a seguir operando, ¿ya? Te van a dominar en algún momento. Pero cuando te anestesias de una, te anestesias de todo lo demás y que hay anulado, hay convertido en un autómata, en un robot, como hablamos la otra vez, porque sin sufrimiento, sin patos, no los patos que la Carola pensaba que eran los patos de la, de la laguna del Parque O'Higgins. Sin patos, el sufrimiento, no hay pensamiento. Es No hay muy curiosa crecimiento. esa relación cercana, claro. Y el otro día estaba leyendo una frase de unas reflexiones de Felipe Banderas, que es un psicólogo que fue mi profesor, un junguiano, y él explicaba cómo para la Semana Santa, en sus reflexiones decían, eh, las personas quieren pasar del Viernes Santo rápidamente al Domingo Santo. No quieren pasar por el Sábado Santo. ¿Sí? El Sábado Santo representa la muerte, el sufrimiento de Jesús. Se cree que bajó al infierno. ¿Sí? Pero tiene que pasar por eso para luego poder resucitar. Esta, esta anestesia o esta ausencia de dolor o esta inmediatez quiere pasar rápido, por eso no quiere pasar por el sábado, quiere llegar rápidamente al domingo de resurrección. Uy, qué Interesante la figura, ¿verdad? súper. Pusiste cara de así como No, me voló un poquito la cabeza lo que estáis diciendo de interesante que me pareció. Y además, pum, 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 me van apareciendo cosas, pero eh, fíjate dos cosas. El lenguaje que estamos utilizando coloquialmente, eh, y lo que,
y respecto a esto, tiene que ver con lo que la gente está buscando. O sea, la gente busca, por ejemplo, nosotros, que somos facilitadores, instructores ligados al yoga, a la meditación, cuando te hablan, la gente dice, necesito desconectarme, necesito una actividad para desconectarme, ¿cierto? Eh, y se empiezan a hablar de Exactamente. palabras con exigencia. Por ejemplo, hay que ser resiliente, ¿cierto? Hay que ser resiliente. ¿Es resiliente o resiliente? No sé. Se Bueno, puede usar ambas. ambas. Bueno, que es ya una exigencia. O sea, sale Mm. rapidito de tu dolor y de tu complicación porque ahora hay que pararse de nuevo. ¿Cachai? Eh, no hay espacio para el dolor. De hecho, es contraintuitivo que digamos acá, y que tiene que ver con el mindfulness, ¿cierto? Que hay que, hay que entrar al dolor, o sea, el dolor enseña, lo que acabas de decir tú, Pero, ¿cierto? pero amigablemente. Sí, Dicho o sea, como hay que espérame. entrar al dolor, suena como masoquista, po. La No, gente no, se no, va a no, hacer no. una idea Esto es súper, errónea de... es que, es que esto es súper importante, porque de hecho una de las condiciones súper importantes para practicar mindfulness, ¿cierto? Es no estar en un proceso de, por ejemplo, una depresión profunda, ni estar tratado por cuestiones complicadas, porque justamente te podéis meter en un rollo, ¿cachai? Y se dice, lo responsable es decirlo. O sea, si tú tenías un practicante que veís que está en eso, le tienes que decir, no, ¿sabes qué? Espérate, haz tu tratamiento, cuando estés mejor, ven para acá. Porque se necesita estar en un estado de equilibrio. Obviamente que una persona que está fragilísima la invitáis a mirar, lo que le está pasando, sino la está invitando a sufrir, no la está invitando a la cámara de tortura, sino conéctate con eso que te está pasando, que no es algo placentero, pero que esconde un secreto, esconde también un tesoro, esconde un regalo que hay que sacarle la cinta, ¿cierto? Claro. Sí, Como todo. para ser responsable en ese sentido, claro, hay los procesos psicoterapéuticos centrados en la experiencia, por ejemplo, te van enseñando a cómo establecer una distancia con eso con ese dolor, ¿cierto? Y cómo acercarte de a poco con esa experiencia dolorosa, ¿cachai? Sí. Sí, sí, claro. Y me hace acordar de algo como muy concreto. Yo te conté que tengo el caso de una persona conocida, muy conocida, que perdió un hijo en una cosa muy trágica, un suicidio, una súper terrible. Y es increíble, a mí también me pasa que cuando la contacto, tiendo, ¿cierto? Y borro, cuando borro de mi mente o borro de cuando le estoy escribiendo, de decirle el tiempo curará todo y todas estas frases, ¿cierto? No hay nada que curar. O sea, nadie puede estar en el proceso de perder un hijo. O sea, eso es muy heavy, no hay consejo que dar en ese sentido. Mm. Como bien le escuché por ahí no me acuerdo a quién, creo que Ricardo lo decía, que ahí hay que acompañar, callarse un ratito y acompañar, porque, ¿cachai? Es un dolor inmenso, inimaginable, ¿cierto? Y Claro, pero el dolor de la otra persona genera en nuestra propia experiencia ansiedad, ¿sí? Entonces, entramos en un juego de querer que a la otra persona se le pase rápido su ah, tristeza. Va a, est- claro, va a estar mejor, ¿cierto? ¿cómo Está estáis bien, ahora ¿cierto? cuando ya pasó un tiempo? ¿Cómo? Claro. Para que te O si digan, está ahí, si está inmediatamente pasando por eso, es como, tómate una agüita con azúcar, ¿cierto? Para oye, que te se has te dado pase. O cuenta, algo más fuerte. a mí antes del mindfulness y todo lo siempre me daba como risa, incluso esto me causaba gracia, que la gente que está para el gato, para decirlo en chileno, para la cagada, digamos, tú le decías, hola, ¿cómo estás? Y nadie te decía, no, estoy en el pozo en este momento, estoy tratando de aletear, pero estoy en el... Nadie te dice eso y esa es la verdad, ¿cachai? La mayor parte de los casos te dice, no, ahí estamos saliendo adelante,
sí, porque antes miraba las cosas desde otro punto de vista, pero ahora sacando la cabeza a flote, siempre hay que estar en el proceso para arriba, ¿cachai? Es como, no puede ser de otra manera, tenéis que ir para arriba, ¿cómo te vas a quedar ahí? ¿Cómo vais a estar viviendo el duelo? ¿Cachai? El duelo que no es un duelo de muerte, de una cosa trágica. Los cada uno de los duelos que vive uno con sus propios sufrimientos y sus propias micro tragedias, ¿verdad? ¿Por qué, Mm, por qué no quedarte ahí viendo qué te pasa? Si al final desde el mindfulness es realmente lo que está ocurriendo, ¿cachai? mm. Sí, pues ahí el mindfulness te entrega el taller de mindfulness y todo lo que está asociado alrededor, ¿cierto? Los fundamentos, conocimientos, etcétera, etcétera, te dan una alternativa muy amigable para ir aproximándote a eso que está ocurriendo, ¿sí? Tú decías ayer, pucha, en los colegios no se enseña, no, pues. Sí, los profesores piden más medicamentación. Eh, claro, porque tienen un curso súper grande y cómo le presta atención, la atención que requiere a tanto estudiante. Eh, porque el objetivo educacional es otro, no es educar personas emocionalmente sanas, no, estamos persiguiendo educar, formar potenciales trabajadores. ¿Sí? Entonces, eh, eh, tiene que ver con esa visión también, ¿cierto? Sí. O sea, mira, a lo mejor me voy a tirar un tomate, amigo César, con esto que voy a decir, ¿ah? Pero la recomendación, o sea, para una persona que no está en una depresión profunda, insisto en eso, ni en un tratamiento psicológico importante, me refiero con algún tema duro, digamos, alguien que está más o menos, puede estar con estrés, puede estar con alguna dificultad o puede estar bastante equilibrado en este minuto, pero la invitación es a sentirnos como estamos también cuando no estamos bien, darnos la oportunidad de percibir cómo está el cuerpo, ¿cierto? Cómo estamos nosotros, cuáles son nuestros pensamientos, observarnos también. De ahí hay mucha sabiduría, ¿cierto? Vamos a exponer mucha sabiduría. Aparece el tema de la sabiduría. Sí. Oye, pero también transmitirle a la gente que nos pueda estar escuchando que, que cuando le presta atención a eso que está ocurriendo, a esa pena, esa tristeza, o ese dolor, o ese enojo, eh, muy a diferencia de lo que muchas personas me ha tocado escuchar, no te vas a quedar pegado ahí, no te vas a quedar, eh, eh, eso que parece un hoyo no es un hoyo. ¿Sí? ¿Mm? ¿Sí? Si tú le prestas atención amigablemente y escucha a esa parte tuya que tiene dolor, escucha a esa parte tuya que tiene tristeza, escucha a esa parte tuya que se enrobió, va a pasar, va a pasar. No te vas a quedar atrapado ahí en ese Pero, hoyo. pero también, Y creo que es importante decirle a la gente eso, porque me ha tocado muchas veces escuchar que hay miedo de que si escucho eso, me voy a quedar pegado y me voy a quedar pegado en el pesimismo. No, para nada. Va a ujú, empezar a cambiar la relación contigo mismo, contigo misma. Y cuando empieza a cambiar esa relación, se vuelve más amable, entonces está en muy buen camino. ujú. Muchos de los grandes aprendizajes de la vida, yo creo que cada uno, nosotros dos y la gente que nos está viendo, de más que sí, puede sacar una conclusión parecida, creo, a la mía. Los grandes aprendizajes de la vida son en los momentos difíciles, normalmente. ¿Cachai? Mm. Hay mucho ahí, hay mucho ahí. Mira, pongámonos como la misma maca con el dolor físico. La maca cuando recurre al mindfulness en el dolor físico, no es el rechazo al dolor, no es esta cosa de sacármelo, de no pensar, sino conectarse con el dolor y ver, y ahí lo puede calibrar. Cuando le pone atención, ahí puede calibrar si le duele harto, dónde le duele, ¿cierto?
Y es parecido al dolor emocional también, la forma de asumirlo, de mirarlo, de ver si estamos en el hoyo, ese hoyo que vamos a salir, ¿cierto? Pero si estamos ahí, ¿dónde estamos? Realmente ahí lo vamos a poder mirar, pero en la negación y en la evasión no hay, es un vacío nomás, no hay nada. Mm. Oye, bueno, espero que este capítulo no sea un capítulo poco sexy, sino que sea un capítulo que pueda dejar este cuestionamiento a cómo nos relacionamos con nuestra pena y dolores cotidianos, ¿sí? Porque a veces uno piensa en la pena y piensa en una pena Claro, gigante, ¿cierto? sí, sí. En una tragedia y piensa en una tragedia gigantesca. No, o sea, tiene que ver con esta cotidianidad y cómo nos vamos amigando con esta cotidianidad y cómo nos vamos acercando, aproximando a estas partes de nosotros mismos. Me gusta verlo como partes, que una parte tuya que se enoja, una parte tuya que se entristece, una parte tuya que, que, que tiene algún dolor, ¿cierto? No físico o no tisular, como decía la Maca el otro día. Y cómo prestarle atención a eso, a aquellas partes, empieza a ser súper sanador, súper, súper, súper sanador, a diferencia de lo que gran parte de lo que comentábamos al principio, de repente podemos escuchar. No le prestes atención a eso, al contrario, preste atención a eso. Ujú. Oye, Johnny, ya nos estamos pasando, ya nos hemos pasado algunos minutos, y tú tienes que ir a tu curso, tu formación de yoga meditación en Asia. Tengo práctica hoy día, pero a nadie le importa eso. Pero no es la formación ahí. No. Ah, ya, pero es la ¿Para qué te, práctica. ¿para qué te Ya, lo corto? bueno. Pero para que vayamos cerrando, dejemos entonces nuestro capítulo hasta aquí. Nos despidamos de las personas que Eso. nos escuchan y que nos siguen. Les agradecemos su, su participación, su estar ahí. Y también invitamos a escribirnos, eh, plantearse también sus puntos de vista. ¿Qué les pasa? ¿Qué les provoca también estos temas que de repente pueden ser un poco provocadores? ¿Sí? Valga Sí. la redundancia. Pero qué Y, lindos temas provocadores, eso. Para eso está. ¿cierto? Yo creo que, como decías tú, hay que provocar un poquito, hay que hablar un poquito de estas cosas que a veces nadie quiere hablar. Ujú. Yes. Mm. Ya pues, Johnny, como siempre, un Ya, pues, placer un gusto. conversar estas tardes de día martes. Eso. Extrañamos harto a la Maca, que ella es una experta en este tema, o sea, mucho más que nosotros. Y esperamos entonces con ansias y ansiedad, pasando por la ansiedad, para nuestro próximo capítulo que tenemos un invitado especial. Ah, sí, de todas maneras. Sí, con esta Nuestro ansiedad, productor, nuestro productor ejecutivo por favor, por favor, mándame logró unas pastillas, César, para aguantar la ansiedad de que viene el invitado a la próxima semana. excelente. Ya pues, Johnny, un gran abrazo y nos vemos Un la abrazo. próxima semana. Que estén súper bien. Chao. Chao, chao.